bienvenidos. ¿Están listos para recibir la palabra? Vamos a ella. Mateo capítulo 7, versículo 15. Y hoy vamos a ver el tema número 9 de la serie Falsos Profetas, un peligro que sigue latente. El título de la enseñanza del día de hoy es Jesús y los falsos profetas. Vamos a tomar como base Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dentro de la vida cristiana, mis hermanos, estamos en una esfera de bendición, en una esfera de plenitud y de gozo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos la están experimentando? Esta nueva vida que hemos recibido, que Cristo nos ha comunicado, es una vida de bendiciones espirituales. El apóstol Pablo les dijo a los Efesios, en su carta a los Efesios capítulo 1, en el versículo 3, le habló acerca de estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, aquellos quienes hemos nacido de nuevo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, a una esfera de bendición y en donde hay plenitud de gozo, en donde hay delicias a su diestra por siempre, hay felicidad, hay gozo en su presencia, cosa que antes no podíamos disfrutar, algo que no podíamos disfrutar, pero ahora podemos disfrutarlo y su presencia nos trae plenitud. Pero además, dentro de esta esfera de bendición hay paz. Y paz, como dijo Jesús, no como el mundo la da, una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que no es circunstancial. Estoy haciendo en unas pocas palabras un resumen de lo que nuestra nueva vida es y de la esfera en la que nosotros entramos al haber nacido de nuevo. Pero por otro lado, el Señor nos llama en su palabra a ser vigilantes, diga vigilantes. Porque aunque estamos dentro de esta esfera de bendición, hay otra parte que se debe de considerar. Hay un adversario el cual la palabra lo ejemplifica como un león rugiente. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, dijo que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No es un león como el que ves ahí en el zoológico o como el que vamos a ver al zoológico, que nomás nunca sale, ¿no? Y luego cuando sale está ahí todo como que anda con sueño el pobre, ¿no? No, este es un león rugiente que anda buscando a quién devorar. La pregunta es, ¿a quién devora? ¿O a quiénes trata de devorar? ¿A los incrédulos? No. A los incrédulos no trata de devorarlos. ¿Por qué? Porque estos ya los tiene devorados. Ya Él es el Dios de este siglo. Él ciega los ojos del entendimiento o el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Solo lo que hace es mover al mundo, el sistema del mundo, para que los incrédulos permanezcan ahí en tinieblas y en condenación. Así que el objetivo de este león rugiente, el objetivo de este adversario de Satanás, al cual la palabra nos llama que estemos alerta, es los creyentes, o somos los creyentes. Somos nosotros los creyentes quienes somos la presa de este adversario. Por eso se nos llama a estar alertas, a estar vigilantes, y muchos pasajes en la Escritura hablan acerca de esto. La porción bíblica del día de hoy, ahí en Mateo capítulo 7, está dentro de un discurso de Jesús, un discurso muy largo que está registrado aquí en la Escritura. El Señor Jesús dio muchos discursos, dio muchas enseñanzas, muchas predicaciones. De hecho, el Evangelio de Marcos nos dice que prioridad para Jesús era enseñar dentro de su ministerio. Y aquí podemos ver este discurso, el cual está abarcado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo, y es conocido como el Sermón de la Montaña. Va dirigido a una audiencia en específico. Hemos de saber cuando se da un discurso a quién se está dirigiendo. Y el Señor Jesús, este largo discurso del Sermón de la Montaña, lo está dando a sus discípulos, a los discípulos. Las multitudes se quedaron por allá y los discípulos le siguieron. Y los discípulos estaban escuchando la enseñanza de Jesús. Y esta parte que estamos viendo es la conclusión, ya se está acercando a la conclusión de este discurso. Cuando un orador está dando una conferencia y se acerca ya a la conclusión, trata de dar los puntos más importantes, trata de resumir de alguna manera todo lo que ha dicho anteriormente y encerrar y compactar todo para que cumpla el objetivo de este mensaje que está comunicando. Entonces, el mensaje de Jesús aquí está ya hacia la conclusión y es muy, muy importante, así como todo lo que ha dicho, pero esto cobra todavía más importancia. ¿Qué es la palabra que encontramos o cuál es la palabra que encontramos ahí en el versículo 15, la que leímos? La primera palabra dice guardaos.
Y no es guardarse de meterse en cuarentena, ¿verdad? Como pasó. Esta palabra guardarse tiene que ver con tener cuidado, con estar alerta, con estar atento. El verbo que vemos aquí, guardaos, no está a manera de sugerencia, sino a manera de mandamiento o de mandato. Aquellos quienes hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor, estamos listos para recibir órdenes de parte de Él. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos problema. Los de la multitud, sí. Los de la multitud que no han creído en Jesús como Señor y que no son discípulos de Él, pues lo oyen y dicen, no, pues sí, qué bueno. Pero yo sigo haciendo lo que me da mi gana. Tú no eres mi Señor. Pero aquellos quienes hemos reconocido a Cristo como el Mesías, como el Señor, y que hemos tomado esta decisión de ser sus discípulos, cuando Él nos da un mandamiento, estamos listos para obedecerlo. Y hablar de estos temas, de los cuales vamos a hablar el día de hoy y lo que tiene que ver con esta serie, puede ser incómodo. De hecho, no resulta agradable. No es de mis temas preferidos, honestamente. Sin embargo, si el Señor Jesús abordó este tema y lo hizo con solemnidad y lo hizo al final de su discurso, es porque importa mucho. La advertencia que el Señor está haciendo es específicamente sobre algo o sobre alguien. No es como cuando dices cuidado con el agujero, ¿verdad? Cuidado con el orificio, con el hoyo, sino es con personas, específicamente los falsos profetas. Veámoslo ahí. Me parece que está haciendo feedback ahí. Ahí estamos en vivo, Cuidado con el feedback. Jesús está diciendo entonces, cuidado, guárdense de quiénes, de los falsos profetas. La palabra en el original es la palabra pseudoprofetes. Y vamos a hablar acerca un poquito de los profetas y del contexto histórico en el que Jesús está hablando. Este sermón fue dicho en un tiempo que se conoce como los 400 años de silencio, los 400 años perdidos. Si nosotros vemos nuestra Biblia, estás ahí en el Evangelio de Mateo, te es buena idea que estés ahí porque vamos a ver gran parte de este capítulo 7. Cuando inicia el capítulo 1 de Mateo, poquito antes, una hoja antes, nos encontramos con Malaquías. Malaquías fue el último de los profetas y tú vas a ver ahí una división que dice Nuevo Testamento. Bueno, esto es para mayor ubicación, pero el Nuevo Testamento no inició sino en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino hasta el libro de los Hechos. Cuando el Señor ascendió a los cielos, cuando descendió el Espíritu Santo, ahí oficialmente arranca el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 4, versículo 4, déjame te lo leo. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Jesús nació bajo la ley. El Nuevo Testamento, la gracia, inició entonces cuando descendió el Espíritu Santo. Jesús había ascendido a los cielos. Entonces, ¿qué ocurrió en estos 400 años de silencio o 400 años perdidos, como se le llaman? Bueno, simplemente el Señor preparó el camino para que Jesús viniera y para que la iglesia naciera. Si el Señor hubiera venido 400 años antes, inmediatamente después de que Malaquías terminó de profetizar, no hubiera habido las carreteras que desarrollaron los romanos, por ejemplo. No hubiera habido esta cultura helenista de que los griegos desarrollaron, un idioma que era muy entendible para todos. El Señor estaba simplemente preparando el terreno durante esos 400 años. El punto que yo estoy diciendo aquí es de que en ese tiempo en el cual Jesús está diciendo tengan cuidado con los falsos profetas, no había profetas. O sea, tengan cuidado con los falsos profetas. Pues ¿cuáles? Si tiene 400 años que no hay. O sea, 400 es bastante tiempo. Aunque en aquel tiempo se levantó también una voz que clamaba en el desierto. Su nombre era Juan, conocido como Juan el Bautista, el cual era un verdadero profeta. Después de 400 años de silencio surge un profeta verdadero, Juan. De él profetizó Isaías en Isaías 43. Jesús mismo dio una referencia de este profeta y dijo: entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Así que es importante. No ha habido, de pronto surge uno del cual Jesús habla bien, del cual Isaías habló. Ahora meditemos por un momento cómo era Juan el Bautista. Primeramente, Juan el Bautista era alguien austero. Él vivía austeramente.
Él no se movía en la esfera o en el estrato religioso de aquel tiempo con los fariseos, con los escribas, con los intérpretes de la ley que estaban en el templo, que usaban ropas largas y que no estaban dispuestos a ceñirse por no, eso que lo hagan los del vulgo, nosotros somos la élite religiosa. No, Juan el Bautista estaba en el desierto, ahí en el calor, no había aire acondicionado. ¿Cómo vestía Juan el Bautista? Juan el Bautista vestía con piel de camello, se alimentaba pues con chapulines o grillos, langostas dice la palabra, pero no de las del Red Lobster, sino pues grillos, y con miel silvestre, era su dieta. Su apariencia no era únicamente, o era la prioridad para él, lo prioritario para él, o su apariencia, quiero decir, fluía desde su corazón, y era la actitud que él tenía. Juan el Bautista, cuando se acercaron a él y le dijeron, oye, ¿tú eres el Mesías? ¿Sabes qué dijo él? No dijo, bueno, pues a lo mejor, pero mientras tanto, pues háganme fiesta. No. Él dijo, yo no soy. Yo estoy solamente preparando el camino del Señor. Viene uno detrás de mí del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. ¿Y sabes qué? Dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esa es la actitud no solo de un verdadero profeta, sino de todo verdadero creyente. En el sistema en el que nosotros vivimos no es así, ¿verdad? En ese sistema en el que vivimos es necesario que yo crezca, es necesario que yo conquiste, es necesario que yo logre y etcétera. No voy a decir amén, ¿no? A uno que otro distraído, amén. No, espérate. Ese es el sistema del mundo. Pero vemos nosotros en Juan que dice, no. Es necesario que yo me haga más pequeño. Porque cuanto más pequeño me haga yo, más crece Cristo. Y esa debe ser la filosofía de vida de todo genuino creyente y por supuesto lo que enseñe y viva todo verdadero profeta. Juan el Bautista no solo tenía una apariencia austera, no solo tenía un discurso correcto en cuanto a su filosofía de vida, de que crezca Cristo y que mengüe Él, sino que además su mensaje, el mensaje de Juan el Bautista, era un mensaje que coincidía con el de los verdaderos profetas. Era de arrepentimiento. Él predicaba en el desierto y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje que no se parecía mucho a lo que era popular en aquel tiempo, cuando la cultura helénica precisamente se estaba desarrollando. No era popular, sin embargo, se llenaba aquel río de personas que querían bautizarse y Juan no recibía a cualquiera en su iglesia. No recibía a cualquiera. Decía, hey, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo ves este verdadero profeta? Luego dice, no, pastor, es que usted predica fuerte. No, pues nunca les he dicho víboras, ni generación de víboras, no, para nada. Juan el Bautista no solo era austero, no solo no atraía la atención a sí mismo, no solo predicaba arrepentimiento, sino que además estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias de este mensaje. Hay personas quienes son muy intensas, ¿no? Pero cuando ya se ven con una situación en la que hay que aplicar esa intensidad, como que le bajan. Pastores, ¿no? Pues muy arriba, muy tremendos, pero ya cuando ven una situación de pecado en su vida, en su congregación, no, bueno, pues sí, entonces ya le como que se echan para atrás. Pero Juan no le tuvo temor a las consecuencias. Llegó un momento en el cual podrían decir ellos que se metió con las personas equivocadas, se metió con el gobierno y le dijo a este gobernador su condición. Hizo esta acusación de la cual todo verdadero profeta pues debe de hacer uso y le dijo, no te es lícito tener esa mujer, no es tuya, es de tu hermano, y eso se llama adulterio, y eso se llama pecado, y le llamó pecado a lo que era pecado, y pues así le fue a Juan. Lo metieron a la cárcel y después su cabeza literalmente fue puesta en un plato. ¿Cuántos quieren ser verdaderos profetas? Bueno, gracias por su honestidad. Pero si lo ponemos de esta forma y lo aplicamos a nosotros y decimos, ser un verdadero profeta es ser igual a ser un verdadero cristiano, ¿dónde están las victorias y las conquistas y todo esto, prosperidad y bienestar? No. Es más, Jesús dijo, miren, para que no se haga un problema, tomen su cruz cada día. Estén dispuestos a morir cada día. Niéguense a sí mismos cada día. Y si los matan, pues ya no hay problema. Nos vamos con el Señor, no hay problema. Entonces Juan fue fiel a Dios, fue fiel al mensaje que él predicaba y fue hasta las últimas consecuencias, fue hasta donde topaba. Volviendo con los textos base, después de poner este contexto del discurso de Jesús, del contexto histórico de Jesús, del predecesor de Jesús, vamos a ver esto. Entonces, cuando Jesús hablaba de los falsos profetas,
¿a quiénes se estaba refiriendo? No se estaba refiriendo a Jeremías, a Isaías, a Daniel, esos habían estado y profetizado hacía muchos años, sino a personas que hablaban de parte de Dios, a personas que venían de parte de Dios, a personas con algún tipo de influencia sobre las comunidades, y no necesariamente o específicamente se estaba refiriendo a escribas, fariseos. A esos ya les sirvió con la cuchara grande, ¿no? Ya habló de ellos. Pero entonces, ¿a quiénes se está refiriendo Jesús? ¿Sobre quién es esta advertencia? Bueno, recordemos que Jesús vino con una misión. La misión de Jesús en esta tierra no fue sanar. Y a lo mejor te dices, no, sanó, sí sanó, pero ese no era su objetivo principal. La misión de Jesús no fue alimentar a multitudes, darles panes, darles peces. No, esa no era su misión principal, aunque lo hizo. La misión de Jesús, y podría seguir, no fue caminar sobre el mar, no fue resucitar a los muertos, no, a los muertos literales, ¿no? Sino fue dar su vida en rescate por muchos. Esa fue la misión de Jesús. Todo eso, lo demás lo hizo, pero su misión principal fue servir, dando su vida en rescate por muchos. Esa fue la misión principal de Jesús. ¿Y qué venía después? Porque dar su vida en rescate por muchos, lo que iba a hacer era abrirnos la puerta a nosotros quienes no somos judíos, a los gentiles. Y de dos pueblos, gentiles y judíos, iba a ser un solo pueblo. Y estamos hablando de la iglesia. La misión de Jesús entonces fue dar su vida en rescate por muchos para formar una iglesia. En el griego eclesia, los llamados fuera, y hacer un pueblo. El Señor veía hacia el futuro de esta humanidad y veía que surgiría una iglesia ahí en Hechos 2, cuando descendió el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés, y empezaron las personas a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen, y entonces todos empezaron a oír las maravillas de Dios. Hacia ahí estaba el Señor viendo, apuntando. ¿Te imaginas? Imagínate Jesús hablando a esos discípulos, la multitud atrás, y viendo ahí con ese conocimiento completo del Señor a personas quienes estarían en Pentecostés, a personas quienes irían y predicarían a muchos lugares. Eso es lo que ve el Señor. El Señor nos ve como obra terminada. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor ahorita tú te ves en el espejo y dices, pero el Señor nos ve ahí como obra terminada, nos ve en este plan que Él tiene para su iglesia, en el cual nosotros vamos incluidos. Entonces, esta iglesia de la cual está hablando el Señor enfrentaría ciertas circunstancias, enfrentaría ciertas pruebas, ciertas dificultades, y Jesús les está advirtiendo aquí, les dice acerca de estos falsos profetas: vienen a vosotros. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Algunos relacionan a los falsos profetas con las sectas, y ciertamente las sectas hablan cosas falsas que contradicen la Biblia. Pero mis hermanos, ellos abiertamente declaran cosas que contradicen la doctrina esencial. Eso es a grandes rasgos lo que caracteriza a una secta. Una secta te va a decir cosas como: Jesús no es Dios. Testigos de Jehová, por ejemplo. Jesús no es Dios, Jesús fue un hombre como cualquiera, fue un ángel y así, ¿no? Bueno, eso es doctrina esencial, y nadie que conozca lo básico de la doctrina cristiana va a seguir a una secta como esta, o mormones, o la luz del mundo, o sectas como estas. Aquí estamos hablando entonces de personas quienes entran en la comunidad de creyentes. Testigos de Jehová no entran en las comunidades de creyentes. Ellos, ¿sabes qué hacen? Evangelizan. Ellos van a las calles. Su teología equivocada les da hasta para ir y predicar, cosa que a veces los verdaderos creyentes no hacemos. Ellos van con la gente que no sabe, que anda medio desorientada, y los enganchan y se los llevan. Ellos no andan perdiendo el tiempo con los cristianos, no. Pero mis hermanos, nadie en sus 5 sentidos además le daría entrada a uno de estos sectarios para que hablen o enseñen, o le prestaría el púlpito. Y digo nadie en sus 5 sentidos, aunque de que los hay, ¿no? Jesús nos da más detalles acerca de estos falsos profetas. Dice que vienen a vosotros como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos falsos profetas usan disfraces, y no de forma literal, no se ponen una máscara literal, sino más bien se manejan dentro de la hipocresía. Cada uno puede tener un concepto de hipocresía. Algunos conceptos de hipocresía son muy equivocados de personas que dicen, por ejemplo: no, pues yo no voy a ir a la iglesia porque no quiero ser un hipócrita. ¿Cómo?
No, porque yo no siento ir. Y ya cuando esté bien voy a ir. No, brother. Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico. La iglesia es para los enfermos. Y si tú eres hipócrita, pues bueno, pásale, hay todavía lugar para más hipócritas y para que nos arrepintamos, ¿no? Porque algo de hipocresía hay en cada uno de nosotros. Lo vemos aquí en este mismo sermón de la montaña. El concepto de hipocresía proviene de un vocablo griego que hace referencia a la función de desempeñar un papel de actor o de actuar. En la antigua Grecia, el hipócrita era un actor teatral, sin ningún tipo de connotación negativa. O sea, cuando surgió ese concepto de hipócrita, era algo, una profesión normal. Ahí tenías tú que un jovencito, un adolescente decía, no, pues yo qué voy a hacer cuando sea grande, yo voy a ser hipócrita. Ah, qué bien. Papá, mamá, quiero ser hipócrita cuando sea grande. Ok, hijo, nosotros te apoyamos en tu carrera de hipócrita, ¿no? Era algo bueno. Posteriormente, en esta misma cultura, comenzó a aplicársele el concepto hipócrita a las personas quienes actuaban en su vida cotidiana, no arriba de un escenario, sino en la vida cotidiana. Es decir, que fingían ser personas quienes no eran realmente. Y este significado prevalece hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no le llamamos hipócrita al actor que actúa en un teatro o en televisión, sino a una persona que se comporta de una manera que realmente no es. Entonces, estos falsos profetas actúan ¿cómo? ¿Cuál es el papel que actúan en su teatro? De ovejas. Estamos viendo el versículo 15. El mismo Señor utilizó la analogía de las ovejas para referirse a su pueblo. En los salmos vemos este salmo que dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Jesús también habló y dijo, yo soy la puerta de las ovejas, no temáis manada pequeña y manada de ovejas. Entonces vemos cómo el Señor no nos identifica en analogía con perros, no sé, con elefantes o con jirafas, sino con ovejas. ¿Por qué la oveja? Porque la oveja tiene la particularidad o la característica de ser un animal dependiente, un animal que no es autosuficiente. Una oveja no se puede cortar sus propias pezuñas, no puede cortarse su propia lana, tiene una vista muy corta y necesita de un pastor que le vaya dirigiendo. Y así el Señor nos identificó con este animal frágil y dependiente que es la oveja. Entonces, si leemos en el contexto del mismo Sermón de la Montaña, el Señor nos reveló cómo una persona puede ser oveja. O sea, no por naturaleza nacemos como ovejas. Quiero que quede esto claro. Aunque esté bien bonito tu niño y todo, ay, qué bonito angelito y todo, no es una oveja todavía. Llegamos a ser ovejas y el Señor lo dice aquí en el versículo 13 de Mateo 7. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí está la respuesta a la pregunta, ¿cómo llego a ser oveja? ¿Cómo llego a ser oveja? Bueno, entrando por la puerta estrecha, caminando por el camino angosto. ¿Cuál es esa puerta estrecha? Porque cualquiera puede decir, no, la puerta es esto, la puerta es aquello, la puerta es el yoga, la puerta es cualquier cosa que te haga sentir bien contigo mismo. Bueno, Jesús nos responde en Juan 10:9. Si usted no se ha inscrito en el discipulado Los 7 Yo Soy de Jesús, se lo recomendamos, va a aprender mucho acerca de esto. En Juan 10:9 Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo o será oveja, y entrará y saldrá y hallará pastos, de esos pastos verdes que el Señor nos da a nosotros quienes somos ovejas. Entonces, ¿te fijas quién es la puerta? Jesús es la puerta, no hay otra puerta. También Jesús dijo de sí mismo en Juan 14:6 que Él es el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te fijas? El Señor no da espacio para que creemos nuestras propias puertas, por más adornadas y bonitas que estén. El Señor no da espacio para que hagamos nuestros propios caminos, por más sabios o bonitos que parezcan. Él dice, yo soy la puerta. Él dice, yo soy el camino. Fuera de mí no hay salvación. Fuera de mí no hay la posibilidad para ser ovejas y que nuestra naturaleza sea cambiada. La vida cristiana no se trata de ser un cabrito mejorado, ¿sí? Ser una versión mejor de mí mismo siendo cabrito. No. La vida cristiana consiste en una nueva naturaleza. El Señor no nos rehabilita, nos regenera. Nos quita esa naturaleza de lo que fuéramos y nos da una naturaleza de oveja. ¿Cuántos dicen amén?
Así que los falsos profetas no han creído en Cristo para salvación, pero actúan como si fueran salvos. Y quiero aprovechar esta oportunidad para recordar algo que hemos dicho antes. La salvación no se recibe por ir a la iglesia. A lo mejor te suena ¿cómo? Sí, o sea, la palabra manda que vayamos a la iglesia, que nos congreguemos. En hebreo dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero la salvación no se recibe por ir a la iglesia. A lo mejor tú naciste en la iglesia y crees que eres oveja, pero lamento desilusionarte, pero no se recibe la salvación por ir a un lugar. Yo soy la puerta, dijo Jesús. No dijo la puerta es ir a la iglesia, no. Entramos a la puerta y el camino que es Jesús nos guía a ir a la iglesia. La salvación tampoco se recibe por medio del bautismo. Yo sé que alguien puede venir de algún contexto en donde enseñan eso, pero Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9 dice por gracia sois salvos, no dice por bautizarse son salvos. ¿Y el bautismo dónde queda? Entra en el camino también. Entramos por la puerta que es Jesús, caminamos el camino de la obediencia y en la palabra nos encontramos, congrégate. Y en la palabra nos encontramos, bautízate. Y en la palabra nos seguimos encontrando todas esas guías como en el GPS que te va diciendo, gira a la derecha, pues giro a la derecha. Gira a la izquierda, pues a la izquierda. Y así, es parte del camino. La salvación tampoco se recibe por hacer una oración. A lo mejor puedo estar diciendo algo que sea controversial para usted, pero otra vez Efesios dice que no es por obras. Hay personas quienes se limitan a predicar el evangelio así. Le voy a predicar a mi compadre que anda bien mal, que es bien borracho y que le pega a mi comadre y bueno, le voy a predicar. Ok, compadre, vamos a la iglesia. Y esa es su predicación. Mis hermanos, no es así. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Presentemos a Cristo Jesús, saquemos ese tesoro que es el evangelio y hablemos el evangelio para que el Señor haga su obra. Y después no vamos a necesitar andar arreando a nadie. Solitos van a decir como Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y luego el Señor nos va a decir, ve allá, a donde se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿A dónde? A la casa de oración o a la iglesia que sea, ¿no? Y ahí empezamos en este paso de obediencia. Y a veces predicamos también así, bueno, ahorita vas a ser salvo, repite conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Ni siquiera tienen conciencia de lo que están repitiendo. Está bien que guiemos a alguien quien nunca ha orado a orar si nos lo pide, pero mis hermanos, no le atribuyamos a la oración un poder que no tiene. ¿Has oído frases como esta? La oración es poderosa. A ver, piénsalo. Los Krishnas también oran. Entonces, ¿la oración de los Krishnas es poderosa? Los testigos de Jehová, los satanistas también oran. Entonces, ¿la oración es poderosa o Dios Todopoderoso hace como Él quiere y nos dice que oremos conforme a su voluntad? A veces le atribuimos, mira, haz esta oración es bien milagrosa, se llama la oración del pecador y vas a ser salvo. No, es por gracia, por medio de la fe. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí está la oración, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Esa oración a la cual podemos guiar debe de ir acompañada de fe en un evangelio que ya predicamos. ¿Está claro? Los falsos profetas no aparentan ser un discípulo que va una vez al año a la iglesia, ¿no? Hay esa clase de discípulos, ¿no? Hay varias clases de discípulos. Discípulo nivel 10 y así para abajo, ¿no? Este discípulo que ellos aparentan ser son el tipo de discípulo que es activo, el tipo de discípulo que incluso utiliza dones espirituales. Ese es el disfraz que utilizan. Aquí mismo en Mateo 7, porque vamos a estar aquí, Mateo 7, pero en el versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué tal? ¿Te suena como a un cristiano que nomás va una vez al año, entra, sale, nadie sabe quién es, y bueno, pues igual le da estar aquí que en la iglesia de la esquina de su casa, donde sea, ¿no? No, aquí nos habla de un discípulo el cual profetiza. Esto puede aplicarse como enseñar, y para enseñar hay que saber, para enseñar hay que haber leído, echar fuera demonios, pero en el nombre de Jesús, hacer milagros. ¿Qué tal? Pues es un buen disfraz, ¿cómo ves? Un disfraz que muchos compran, aunque salga caro.
Jesús compara la verdadera naturaleza de estos personajes con la de un lobo. Dice ahí el versículo 15 otra vez: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Y dice lobos rapaces. De todas las cualidades que puede tener un lobo, resalta el Señor la rapacidad. En el diccionario dice que rapacidad es inclinación al robo o a la rapiña. Eso es lo que dice el diccionario. El diccionario bíblico traduce la palabra harpax o rapaz con ser un ladrón, con despojar a las personas o despojar a alguien de algo. Eso es rapacidad en el diccionario bíblico. Y esto nos da un poco más de luz acerca de las verdaderas intenciones de estos falsos profetas que se meten en la comunidad de los discípulos. Se meten en la comunidad de los discípulos con este disfraz muy, muy efectivo, el cual utilizan para despojar a los creyentes de sus posesiones. Y a lo mejor tú ya has sido víctima de eso, ¿no? Víctima por un lado, pero responsable también. Porque a veces al no conocer las escrituras, simplemente decimos take my money. Y llega alguien con este discurso, esta es la apertura de su discurso: hermanos, vengo de un ayuno de 21 días. Y ya con eso te quedas así, ¿no? Yo muy apenas leí un versículo esta mañana y muy apenas oré por los alimentos, y este brother 21 días, no, pues sí. Y le prestas todo el oído, ¿no? Y se ponen a llorar y tiran un rollo ahí, le sacan el dinero a la gente y tú ahí vas, ¿no? Porque ves que todos pasan. Bueno, esta es la intención de muchos de estos falsos apóstoles o falsos profetas. Pero hay algunos que son más osados, van más allá. No solo quieren las posesiones, o sea, una visita a un lugar y luego a otro lugar sacan las posesiones, luego van a otro lugar y les quitan sus posesiones. Algunos van más allá y dicen: no, yo los quiero todos para mí. Y se meten en las comunidades de creyentes y con sus vestidos de ovejas y con sus señales, milagros, etcétera, se llevan a las ovejas y arman su propio redil de personas iguales que ellos, ¿no? Si estos falsos profetas tienen todas estas cualidades que está diciendo Jesús aquí en el mismo discurso, o sea, que parecen discípulos, que hablan cosas pues espirituales, profetizan, hasta pueden hacer milagros y hasta pueden echar fuera demonios, la pregunta es: ¿cómo podrían los discípulos distinguirlos para cuidarse de ellos? O sea, el Señor nos está mandando a que nos cuidemos de algo, pero hemos de distinguir ese algo para podernos cuidar de ello. Y la respuesta la da Jesús en el versículo 16. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No. ¿O higos de los abrojos? No. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por el contexto, en este mismo Sermón de la Montaña, en el versículo 22, podemos entonces conectar con que los frutos, según Dios, no son decir Señor, Señor, no son profetizar, no son echar fuera demonios, no son hacer milagros. Según el Señor, esos no son los frutos que dan fe de que alguien sea un verdadero discípulo, de que alguien sea oveja. Entonces, ¿cuáles son los frutos? Ya los vimos. Primeramente, el fruto para cualquier cristiano o para cualquier profeta o ministro es que ha entrado por la puerta que es Cristo. Lo vimos en el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, el fruto comienza en haber entrado por la puerta que es Cristo. El fruto se hace evidente cuando alguien camina por el camino angosto, el camino de la voluntad de Dios, que es el camino que el Señor reveló en su palabra. El fruto se ve cuando alguien está cumpliendo con la voluntad de Dios, y eso está en el versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahí está el fruto. El fruto que el Señor espera es eso, es que hagamos su voluntad. Esta voluntad de Dios se encuentra aquí en la Escritura, está ahí de forma explícita. Ay, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿La lees? No. Pues léela. Bueno, pues ya la leí, no sé. Bueno, ya la meditaste, porque no nomás se trata de ya.
Ya leí 3 versículos hoy. No, léela, medítala. Ok, ya. Ok, ahora el Señor te dijo algo. La pregunta es, ¿lo estás obedeciendo o no lo estás obedeciendo? Ahí es donde está el asunto. No se trata solamente de tener conocimiento, sino de obedecer ese conocimiento que adquirimos y en el cual meditamos. Esta voluntad del Padre solamente se puede cumplir bajo el poder del Espíritu Santo. A lo mejor alguien dice, ¿sabes qué? Es que es muy difícil cumplir con lo que dice la palabra. Allí mismo en el Sermón de la Montaña, Jesús dijo que debes de orar por los que te maldicen, que debes de poner la otra mejilla, que debes de ir la milla extra. No, eso es muy difícil. Y yo le diría, no solo es difícil, mi hermano o mi amigo, es imposible. ¿Es imposible en nuestras propias fuerzas? No. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Antes no podíamos. Con nuestra vieja naturaleza no podíamos, pero ahora que hemos recibido la nueva naturaleza, el Espíritu Santo, podemos hacer la voluntad de Dios, que es, sed santos como yo soy santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra en Tesalonicenses. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de todo aquello que es abominable para Dios. Ahí está la voluntad de Dios. No puedo, no puedes, pero el Espíritu Santo nos capacita para ser santos como Él es santo, para andar como Él anduvo, porque piénsalo, Cristo nos comunica vida, su misma vida nos es comunicada para que andemos como Él anduvo, para que vivamos como Él vivió. La única forma para comprobar entonces que alguien es un falso profeta o falso creyente o no, es pasando tiempo con la persona. No podemos a la primera impresión decir, no, esa persona se me hace que no es salva. O no podemos decir al revés, no, esa persona sí. Tenemos que pasar tiempo con la persona. Como dice la Biblia, vive con Andrés un mes y sabrás cómo es. No, así no dice, hermanos, no lo vayan a apuntar. Necesitamos pasar tiempo con las personas para darnos cuenta. No porque viene alguien a la iglesia y ya quiere decir que sea cristiano. Pasa tiempo con la persona y si nunca habla de Dios, si nunca habla de Cristo, se la pasa hablando de todo y de todos menos de Cristo, hay que ponerle un signo de interrogación así enorme. Pero nunca falta las reuniones. Bueno, Satanás tampoco. Es muy difícil determinar si una persona realmente ha creído en Cristo si la ves una vez al año. Como muchos quienes llegan, predican a un lugar y se van. Y pues presentan su mejor cara, presentan su mejor rostro y ya. Sin embargo, aquí es en donde se vuelve relevante el rol de la iglesia local. La iglesia local cobra sentido aquí. Recordemos que Jesús vino a dar su vida pensando en la iglesia y a lo largo de su ministerio fue dando algunos pantallazos de lo que sería la iglesia. En Mateo 16, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, tú eres Pedro, y yo te digo que sobre esa roca, la declaración que hiciste, edificaré mi iglesia. Ese es el proyecto de Jesús, ese fue el proyecto de Jesús. Más adelante en el versículo 18, aquí mismo de Mateo, ¿qué ocurrió? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? A ese discípulo que estaba ahí también en el Sermón de la Montaña, que oyó todas estas palabras, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? Y el Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y luego les dijo, ¿cómo perdonar al hermano? Y ahí surge el objetivo de la iglesia otra vez. Si no oyere a los testigos, dilo a la iglesia. O sea, el Señor fue revelando este proyecto que Él tenía para el final. Y aquí, por supuesto, está cuidando a la iglesia universal, pero también a las iglesias locales. El Señor vino a comprar un pueblo. De los dos pueblos hizo uno solo, la iglesia universal, que está formada por creyentes del pasado, del presente, los que se convertirán sin distinción. Pero esta iglesia universal se manifiesta en iglesias locales. Gústele a quien le guste. Así el Señor lo reveló. ¿Cómo podemos afirmar que el Señor tenía en mente iglesias locales? Pues si te vas hasta el final de la Biblia, en Apocalipsis 2 y 3, ahí dice, escribe al ángel de la iglesia en 7 iglesias, a cada una. Iglesias locales, porque esa iglesia local se manifiesta, o iglesia universal, perdón, se manifiesta en iglesias locales. Así que una forma práctica de distinguir a un falso profeta es haciéndonos esta pregunta: ¿se congrega en alguna iglesia? ¿Es miembro activo de alguna iglesia? Esa es una buena pregunta. El tema es de que hemos menospreciado el tema de la iglesia local.
Y a veces no nos hacemos esta pregunta. La iglesia local, mis hermanos, conoce a sus miembros. O sea, si a lo mejor usted dice, el pastor no sabe cómo me llamo, bueno, pues no, porque no vienes, o sea, vienes una vez al año, brother. No, yo conozco los nombres de quienes estamos aquí, trato de aprendérmelos, de mandarles mensajes, de orar por ustedes, pero si te apareces una vez al año, difícilmente me voy a aprender tu nombre, y no me culpes, ¿a poco no te pasaría así también? Pero en la medida en la que vamos siendo frecuentes, vamos siendo constantes, nos vamos conociendo y tú vas conociendo a otros, esto es la iglesia, un cuerpo, no es un show en donde entras, sales, no hablas con nadie y dices me gustó, no me gustó, like, no like, bye. No, es una comunidad en donde nos conocemos, la iglesia conoce a sus miembros, puede dar razón del testimonio de sus miembros, porque el conocernos nos da esta oportunidad de decir yo sé quién es fulanito, miembro de la iglesia, y también conozco su testimonio, sea bueno o sea no tan bueno, o sea malo, o sea, lo conocemos. Y esto da la posibilidad de que haya el respaldo para cualquier función. O sea, aquí nosotros no somos de los que llega alguien, pásale hermanito, ¿qué quiere hacer? ¿Qué le gusta hacer? No, pues pásale aquí con tal de que se quede. No, eso es un grave error. Algunos ya han experimentado esos dolores de parto, ¿no? de hacer ese tipo de prácticas. No, vemos en la Escritura, por ejemplo, cómo Saulo y Bernabé estuvieron un año allí en la iglesia en Antioquía, un año enseñando, fueron dando testimonio, los fueron conociendo. No era así como que, oye, Saulo, no, pues no vino hoy, no, es que iba a llover y no vino, ¿no? Pues quién sabe. Y Saulo, no, ahora no vino porque es que dice que, no sé, que se le enfermó la abuelita. Oye, pero no tiene abuelita. Bueno, así, mil excusas, ¿no? No, Saulo, Bernabé eran creyentes, miembros fieles de esa iglesia en Antioquía, tan fieles que cuando hubo la necesidad de llevar una ofrenda a otra de las iglesias, ellos fueron comisionados. Dijeron, ¿a quién mandamos? A Pablo y Bernabé, porque ellos siempre están aquí. No a este hermano que nunca viene, imagínate, se nos pela con todo y ofrenda. No puede ser. Entonces los enviaron a ellos. Y después, ¿qué ocurrió con Saulo y Bernabé, o Pablo y Bernabé? Después, en medio de un ambiente, de una reunión de la iglesia espiritual, el Espíritu Santo habló por medio de un profeta y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la que los he encomendado. Y la iglesia dijo, sí, claro, Saulo, Bernabé son creyentes fieles, Dios los usa, enseñan, seguramente Dios los quiere usar en otro lado. Y la iglesia los oró por ellos y los envió. Así es como funcionan las cosas en la Biblia. Pero de pronto empieza a avanzar el tiempo y cosas como que dejan de perder su sentido o dejamos de enseñar, no sé, quizás este tipo de principios, y de pronto ya cualquiera puede andar por allí profetizando, cualquiera puede andar en todas las iglesias sanando enfermos, cualquiera puede andar por allí por todas las iglesias haciendo milagros o cantando. ¿Qué tal? Cómprenme mi nuevo disco, aquí está, miren, aleluya, me gané un Grammy, por todas las iglesias, por todos lados, haciendo estudios bíblicos o haciendo videos de YouTube con temas así bien controversiales, ¿no? Y temas que ya saben que son controversiales para que vean sus videos. Pero todos estos no pertenecen a ninguna iglesia local. Y el asunto es de que no nos estamos haciendo esa pregunta. Y me gustaría que quede claro este concepto de la importancia de la iglesia local, porque la Biblia se la da. Y aquí vemos uno de los resultados de no darle importancia a la iglesia local. Porque no nos hacemos esta pregunta, simplemente porque son famosos, los abrazamos, los aceptamos, los escuchamos, compartimos su contenido en nuestras redes sociales. Jesús está diciendo, cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos falsos profetas, mis hermanos, pueden ser admirados. Muchos en vez de guardarse de ellos, los admiran. Muchos en vez de guardarse de ellos y de identificarlos, les dan like, los comparten, pueden ser populares, pueden ser impresionantes, pero aquí lo importante es qué es lo que Jesús piensa de ellos, qué es lo que Jesús dice de ellos, no qué es lo que la Academia de la Música dice de cierto cantante que dice ser cristiano y que anda por todos lados, y el mundo lo premia. Jesús dijo, cuando sean mis discípulos el mundo los va a aborrecer, pero ellos leen y entienden. Cuando sea un gran artista cristiano voy a recibir premios de parte del mundo y Daddy Yankee me lo va a entregar. ¿En serio? Y todavía seguimos, es que me bendice tanto su música, ¿no? Pero Jesús dijo, cuídense de ellos. ¿Qué es lo que Jesús dice de ellos?
7:23 de Mateo. Estamos todavía dentro del Sermón de la Montaña, último capítulo, ahí vamos a estar. Mateo 7:23. Y entonces les declararé a estos quienes hicieron muchos milagros, profetizaron, echaron fuera demonios en el nombre del Señor. Nunca os conocí. Mis hermanos, el Señor conoce todo, ¿eh? Él es omnisciente, Él conoce todo y sabe todo. ¿A qué se refiere entonces con este nunca os conocí? Eso tiene que ver con el haber entrado por la puerta. O sea, ustedes nunca entraron por la puerta. Ustedes nunca caminaron por mi camino. Discípulos míos no son. Y les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por más que aparentaron, nunca nacieron de nuevo. Y a lo mejor puede entrar a tu mente una pregunta, a ver, ¿profetizar es malo? No. ¿Hacer milagros es malo? No. ¿Echar fuera demonios en el nombre de Jesús es malo? No. Pero Jesús les está diciendo, hacedores de maldad. El punto aquí es, no son las acciones en sí mismas, sino lo que la palabra significa. Esta hacedores de maldad es una sola palabra en el original y es la palabra anomos o anomia, que significa carencia de ley, no tener ley. Aquel quien no ha nacido de nuevo no puede hacer todo este tipo de cosas y recibir la aprobación de Jesús. Sin la aprobación de la iglesia local, estas cosas simplemente Jesús las ve como una maldad, como algo que le ofende más bien. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, le dijo, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. No puedes hacer todo este tipo de cosas por más bien que te salgan si no has nacido de nuevo. No puedes hacer todo este tipo de cosas por más bien que las hagas si no perteneces a una iglesia local, si no estás bajo la esfera y la bendición de una iglesia local. Repito, hacedores de maldad es en el original carencia de ley. La iglesia local ha recibido autoridad de parte de Dios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En Efesios capítulo 4 vemos cómo el Señor habla de dones. El Señor pensó en la iglesia y una vez que se consumó la iglesia, el Señor les dio regalos a la iglesia. Y no fueron terrenos, no fueron, equipos de sonido o prestigio, no. Los dones que dio el Señor para su iglesia fueron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, con el fin de formarlos como discípulos. Y mis hermanos, este perfeccionamiento, formar a los santos o perfeccionar, capacitar a los santos, incluye mucho más que una enseñanza el domingo de 1 hora, hora 20. Incluye mucho más, incluye la consejería, incluye la oración, incluye la exhortación, la disciplina, la restauración. Es todo un trabajo, el cual está dentro de esta labor de ser un regalo para la iglesia de Cristo en la iglesia local. Para esto, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, se tienen que crear ciertos mecanismos, se tienen que crear ciertas reglas también para que todo funcione bien. Usted ve ahora mismo esta reunión y detrás de esta reunión y de la anterior hay trabajo y hay personas que hacen un papel. No todo lo hace el pastor. Hay personas quienes tienen una función y cada uno funcionamos dentro de un engranaje que hace que esto funcione en orden, y para eso obviamente tienen que haber ciertos mecanismos, ciertas reglas, ciertas preguntas que se tienen que hacer, y la gloria se la lleva el Señor, por supuesto. Sin embargo, los falsos profetas, los falsos discípulos también, creen que para ellos todo esto no aplica. Eso de la iglesia local, no, a mí no me va a aplicar. ¿Cómo crees? Si yo dándole cuentas a un pastor, si yo soy Pancho Pistolas, yo estoy para que me den cuentas a mí, ¿no? ¿Qué les pasa, no? Piensan que a ellos no les aplica todo esto. Piensan que el Señor dejó establecido todo eso. Fíjate que Cristo compró su iglesia, les dio dones a su iglesia, pastores, estableció iglesias locales y todo esto que vemos en la palabra, pero dijo, para estos tesoritos no, es pues para todos.
Me gustaría, con todo cuidado y con todo respeto, dar un ejemplo para que se entienda el concepto y la importancia de la iglesia local en relación a esto que estamos viendo. Hace no mucho tiempo me escribió un miembro de nuestra congregación y me preguntaba acerca de un apologista que murió hace poco tiempo y que después de muerto se descubrió que tenía una doble vida, una vida inmoral. Y me preguntaba, ¿qué hago? Preguntas normales, ¿no? Me parece que son válidas y sinceras. ¿Qué hago con sus libros? ¿Los sigo escuchando? ¿Los sigo leyendo? Estaba un poco confundida. Entonces yo le respondí y le dije, mira, honestamente yo nunca escuché la enseñanza de esta persona. Entonces no te puedo dar una opinión buena o mala de su mensaje, de su enseñanza, porque me decía que predicaba muy bien y que no sé qué. Bueno, yo nunca lo escuché. O sea, lo vi, sí, pero nunca lo escuché. Entonces no te puedo dar una opinión objetiva al respecto. Pero esto me llevó a meditar en esto que estamos hablando. Este apologista está comprobado que no pertenecía a ninguna iglesia local. Él tenía un ministerio con una 501c3, como si fuera una organización sin fines de lucro, que llevaba su nombre, ¿sí? O sea, él no le rendía cuentas a un pastor. No era como por decir Casa de Oración Houston, y yo como pastor estoy bajo Casa de Oración Houston. No es David Guevara Ministries, no, es Casa de Oración Houston. O sea, igual yo me puedo morir mañana y esto sigue, ¿me entiendes? Pero acá no, acá él era su nombre Ministries, sin estar sujeto a una iglesia, sin estar sujeto a ningún pastor. El asunto es de que una denominación muy conocida le dio a él una credencial para que él mostrara, y él decía, yo soy de esta denominación. Pero mis hermanos, eso es actuar tipo político latinoamericano, porque para que la denominación pudiera darle una credencial a este o a cualquiera, debía de ser miembro de una iglesia de esta denominación. ¿Tiene sentido o no? Pero le dieron su credencial. ¿Por qué? Porque era Pancho Pistolas o como se llamara, tenía su credencial. ¿Qué ocurrió? Muere la persona, descubren todo esto y la denominación le revoca la licencia. Ya muerto. ¿Ya para qué? Ya muerto. El punto aquí es, no quiero hacer leña del árbol caído, creo que ya suficiente se ha evidenciado todo esto y no vale la pena hablar de eso. El punto aquí es la importancia de la iglesia local. Yo me quedé pensando en esto. ¿Habrá sido posible que si este apologista hubiera estado bajo la sujeción de un pastor, de una iglesia local, como todos los creyentes, habrá sido posible que en el momento en el cual dio una evidencia de este comportamiento pecaminoso, que después fue muy grande y muy escandaloso, hubiera tenido la oportunidad de ser restaurado? La respuesta es sí. Si hubiera sido un miembro de una iglesia de veras y se hubiera evidenciado una conducta como esta, hubieran pasado dos cosas. O esta persona era exhortado, era disciplinado y era restaurado de ese pecado, o se iba, o lo echaban de la iglesia por no quererse arrepentir. Y se hubiera evitado mucho dolor, mucha confusión. El asunto es de que nos salimos de los lineamientos que nos da el Señor en su palabra, luego vemos la destrucción y luego nos preguntamos, ay, ¿por qué, Señor? ¿No? ¿Por qué hacemos todo mal? Por eso. Y eso aplica no solo en esto en lo que estamos hablando, sino en toda nuestra vida. No nos preguntemos, ¿por qué a mí, Señor? Si estamos haciendo todo mal, si estamos haciendo todo fuera de la palabra, si de entrada andamos ya mal. O sea, ya sabes que esto es básico y no lo has hecho. ¿Qué te esperabas? ¿Que vengan las lluvias de bendiciones sobre tu vida? No, no es así. Una vez que identificamos a los falsos profetas, debemos de seguir la advertencia de Jesús. ¿Cuál es? Guardaos de ellos, cuídense de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús, me tengo que cuidar de los falsos profetas? Porque ellos pueden desviarnos hacia el camino angosto, hacia el camino que ellos mismos caminan. O sea, yo no tengo ley, yo hago mi rollo y no le doy cuentas a nadie. ¿Y qué crees que tratan de hacer? De guiar a todos los demás hacia ese camino que es muy, muy amplio, en donde solo hay apariencias. Tú nomás aparenta y ya, pero no hay ni ley, ni vida, ni gozo, y peor aún, ni Jesucristo hay. Como hemos visto a lo largo de esta serie, es el Señor el que se encarga de los falsos profetas.
O sea, nosotros no somos los que vamos a decir al infierno. No, nosotros no tenemos esa capacidad. A nosotros se nos manda a guardarnos, a cuidarnos, identificarnos y cuidarnos de ellos. Pero es el Señor quien se encarga. Dice Mateo 7:23, ahora vemos el versículo 23. Todo árbol que no da buen fruto, y eso ya quedó súper claro, ¿no? El buen fruto es el que el Señor espera. Es cortado y echado en el fuego. Esta sentencia que está haciendo el Señor es similar a la que hizo Juan el Bautista, de quien hablamos un poquito al principio. Dentro del discurso de Juan el Bautista estaba el arrepentimiento, pero él también dijo en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Te fijas cómo la palabra de un verdadero profeta coincide con la palabra de Dios? O sea, habla desde la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que el destino final de los falsos profetas y de los falsos discípulos, ¿sabes cuál es? El mismo que el de los incrédulos. Solo hay dos destinos. Puede sonar cliché, puede sonar, eso ya lo he oído muchas veces. No hay otro mensaje, es lo que dice la palabra. Solo hay dos destinos. Está la gloria con el Señor o está el infierno. Además, no hay de otra. Yo sé que esto no es popular, yo sé que esto no vende, yo sé que esto no me va a ganar muchos followers, pero gracias a Dios nosotros no monetizamos con los videos y no hay problema. Y si nos ponen dislike, también nos promueven para que nos sigan viendo, no hay problema. O sea, y este mensaje sigue llegando a muchos lados. Pero hay dos caminos nada más. Está el cielo, está el infierno. En el infierno están aquellos quienes no han creído, pero también estarán muchos de los cuales hicieron milagros, echaron fuera demonios, profetizaron. Ahí estarán. No es como que va a haber diferentes categorías, ¿no? Bienvenidos al infierno. Aquí en este lugar están todos los incrédulos, malvados, narcos, sicarios. Acá están, un nivel un poquito más fresco, están acá los que se portaron más o menos bien. Y acá tenemos una sección con aire acondicionado, con frigobar y todo. Pues sí, infierno igual, pero está más cómodo. Es para los que profetizaron, hicieron milagros y sin estar sujetos a la ley de Dios, sin estar sujetos a la palabra. No, es el mismo infierno, es el mismo destino. Y allí es en donde van directamente si no se arrepienten. Para concluir, mis hermanos, no puedo concluir sin hacer un llamado para aquellos quienes quizás no están seguros de haber entrado por la puerta estrecha. Aquellos quienes quizás dijeron, no, pues yo pensaba que ya con ir a la iglesia, ya con eso. Y después de escuchar un mensaje como este dices, ay, no sé si ya entré por la puerta estrecha. Bueno, mis hermanos, la buena noticia es que hay esperanza todavía. Si no estás seguro de haber entrado por la puerta, de ser salvo, para que me entiendas, de ser oveja, te tengo que decir algo, no eres. Si no estás seguro de ser oveja y de haber entrado por la puerta que es Jesús, no eres salvo. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra claramente dice que el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos ovejas. O sea, puede ser que seas una oveja toda sucia, con los ojos todos lagañosos, toda lanuda así y media perdida, bueno, pero eres oveja. O sea, sabes que eres oveja. Pero si dices, no sé, bueno, ¿para qué inventamos la rueda? Simplemente reconoce tu pecado. Simplemente arrepiéntete de tu pecado. Simplemente confía en Cristo para salvación. Eso es, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, confiar en que Cristo ya pagó por ese pecado. Y te fijas, por ningún lado está, tienes que ir a un lado, tienes que vestirte de una forma, no, es Cristo y nada más. Y después, ya estando en el camino, el Señor nos va guiando y nos va dirigiendo. Ahora, si tú estás seguro ya de haber entrado por la puerta estrecha, hay que estar seguros de ir caminando por el camino angosto. Este camino es angosto. El camino del mundo es amplio y cada vez se amplía más. No, ¿que te gusta esto? No, pues dale. Nadie te vamos a juzgar. ¿Te gusta aquello? No, pues está bien. ¿Quieres salir del closet? Ay, qué valiente. Sí, o sea, así es el camino del mundo. Pero el camino del Señor, la voluntad de Dios, es un camino angosto. Así que hay que asegurarnos de ir caminando por ese camino angosto. No se trata de, voy a ir a la iglesia para que me motiven. Pues sí, te vamos a motivar para que camines por el camino angosto. Ese camino angosto se trata de negación a uno mismo. El camino del mundo es, no. Descubre el campeón que hay en ti. Saca tu potencial. Saca una mejor versión de ti mismo. Tú mereces bendiciones. Tú mereces...
Ese es el camino del mundo. Pero el Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. O sea, no es de exaltación a mí mismo, sino de negación a mí mismo. Este camino angosto es no de embriagarme con el mundo y lo que el mundo nos da. No estoy hablando únicamente de las bebidas embriagantes, aunque las incluye, pero el mundo nos embriaga con su filosofía, el mundo nos embriaga con todas sus ideas y con lo que es abominable para Dios, pero que el mundo lo ve atractivo, aceptable, ¿por qué no? Eso es estar embriagado del mundo. Si nuestra vida está llena de televisión, está llena de entretenimiento, está llena de todo menos de Dios, estamos embriagados por el mundo, aunque seamos ovejas. Es de llenarnos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, con el vino del mundo, porque ese trae disolución. A lo mejor te hace sentir bien por un momento y todo, pero después viene el bajón, y viene después la culpa, y viene después híjole, y bueno, pues hay que meterle más. Así es el vino de este mundo. Llámese dinero, llámese fama, llámese lo que se llame, es algo que trae disolución consigo. Pero el Señor dice, no se llenen de vino, llénense del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir una experiencia? No, el Espíritu inspiró las Santas Escrituras, y cuando nosotros leemos las Escrituras nos estamos llenando del Espíritu, y el resultado, ¿sabes qué es? Que cuando le apachurras salen salmos, himnos, cánticos espirituales, gratitud a Dios, el Evangelio. Eso es lo que sale de una vida llena del Espíritu. Eso es caminar por el camino angosto. Caminar por el camino angosto es vivir una vida genuina, una vida de devocional genuino. Dejémonos de esta costumbre de cuando voy a la iglesia es cuando oro, cuando voy a la iglesia es cuando adoro, cuando voy a la iglesia es cuando leo. No, es cada día, es una vida. Cada día ir teniendo este tiempo con Dios, no porque tengo que cumplir, ya hice mi devocional, no, sino porque anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, estar en su presencia. No es porque tengo que, el pastor ya mandó el devocional otra vez, ok, está bien, ya cumplí, ya. No, es porque anhelamos estar en la presencia de Dios, es porque anhelamos estar en su palabra. Cuando estamos en los tiempos de adoración, es inevitable ver, por eso a veces mejor veo mi guitarra o no sé, porque a veces es inevitable ver cómo hay personas quienes se deleitan en la presencia de Dios y dicen, sí, de aquí soy. Se hace cuenta que sacaste el pececito de un agua a otra agua. Estaba en el agua de la presencia de Dios en mi casa, en la palabra, y entro ahora a otra agua donde hay otros peces y aleluya, ¿no? Pero para otros es un teatro. Porque como nos conocemos, como conocemos quiénes somos y de qué pie cojeamos, y cuando andan despeinados y greñudos, sin toda así, como ovejas despeinadas, descarriladas, dices tú, bro, ¿para qué andas haciendo ese show ahí de que sí? Y saliendo ya sabes cómo andamos. Pero también ves a quienes de plano decían, y otra vez la cantemos otra vez, otra canción. Mejor voy a la de las 9 porque ahí nomás cantan 4. Allá les di ideas, ¿verdad? No hay vida del Espíritu. Bueno, dejémonos de eso. Fíjate cómo el Señor en este mismo sermón, hablando de cómo es caminar por este camino, en el versículo 7, fíjate lo que dijo el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿De qué está hablando? Está hablando no solamente de orar y pedir cosas, Señor, dame, no sé, un carro nuevo, o sáname, aunque el Señor nos puede sanar y es dueño de todo y nos puede dar todo lo que Él quiera, es capaz para hacerlo. Pero ha estado hablando acerca de cómo es el carácter del discípulo, cómo es el testimonio del discípulo, y después que estás arriba de la montaña de este sermón, dices, no, pues sí está difícil, pero el Señor dice, pidan capacidad para hacer todo esto y les será dada. ¿Y qué pasó? ¿Se tropezaron? Pues busquen más y les será dado, van a hallar. Otra vez tropezaron, necesitan más, bueno, llamen y se les va a abrir. Y es que el Señor nunca nos va a reprochar los recursos para que hagamos su voluntad. A veces decimos, Señor, no puedo yo, fortaléceme, y el Señor nos dice, te fortalezco, y nos capacita y hacemos su voluntad, cosa que en nuestra carne no hubiéramos podido hacer. Pero ¿qué ocurre? Que vamos victoriosos y de pronto un tropiezo.
y voy a necesitar más fortaleza del Señor, voy a ir a pedirle más. Vamos, le pedimos más y el Señor nos la da. Hallamos eso. Tenemos victoria, otra vez tropezamos y otra vez necesitamos más. Señor, vamos. Y el Señor dice, llamen y se les va a abrir. Ahí está. Nunca el Señor nos va a decir, otra vez tú, Panchito, no te acabo de dar capacidad. Ay, no, las veces que nosotros necesitemos los recursos para hacer su voluntad, el Señor nos los va a dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Caminar por el camino angosto, mis hermanos, incluye decirle constantemente al Señor, en este tiempo de devocional. Si no lo hay, pues no va a haber esto. Pero en este tiempo de devocional, en este tiempo con Dios, decirle al Señor, Señor, examíname. ¿Qué tal? Esto no es popular tampoco. El más popular es, Señor, bendíceme y yo arrebato las bendiciones. Eso sí es popular. Pero venir al Señor y decirle, Señor, examíname, hazme un examen. Nosotros tenemos fobia a los exámenes, ¿no? Dime tú, ¿quién dice, voy a ir a que me hagan un examen? No, le sacamos la vuelta al examen. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos me encontré con que tenía que hacer mi examen para conducir. Y dije, no habrá otra forma de hacerlo. Todavía no era cristiano, ¿verdad? ¿No se le podrá dar una mordida ahí para que me den una licencia? No, aquí no es así. Le sacamos la vuelta al examen. Aunque sabía manejar o conducir, pero el simple hecho de pensar en un examen, bueno, es ir con el Señor y decirle, Señor, hazme un examen. Y este examen no es para que el Señor nos diga, uy, mira qué bonito esto, está re bonito. No, es porque existe la posibilidad de que salgamos reprobados. Pero el Señor no nos reprueba y nos pone las orejas de burro y nos manda ahí a la esquina. Órale, burrote. No. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor nos vuelve a capacitar. Nos dice, ok, reprobaste, pero ahí están las respuestas para el examen. Estúdialas. No te lo voy a contestar yo. Estúdialas. Y luego venimos otra vez al otro día. Señor, examíname. Ok, pasaste este nivel, pero vamos al segundo. Ahí te dan más preguntas. Y así. Eso es ser un discípulo. Un discípulo es ser un aprendiz. Decirle al Señor, examíname, nos excluye de la trampa de estar viendo únicamente lo que otros hacen. Porque no nos gustan los exámenes. No nos gusta que nos examinen ni Dios ni nadie. Pero cómo nos encanta examinar a otros, ¿verdad? ¿Sí o no? Pensé que nomás yo. Bueno. Nos encanta examinar a otros y, mira, no, eso está mal, no, eso está mal. Eso. Y luego te ves en el espejo, tú también, bueno, pero yo. Y le cambiamos, le variamos, ¿no? Esa es una trampa. El mismo Señor Jesús en ese sermón, versículo 2, 1 y 2, fíjate lo que dijo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, y no en el buen sentido de actor, ¿no? Aquí hipócrita en el mal sentido. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No se está perdiendo el contexto, ¿eh? Estamos mismo capítulo 7. Cuídense, sean vigilantes de los falsos profetas. Pero ¿cómo vamos a ser vigilantes si traemos una tabla de este tamaño? Si no estamos yendo a la presencia de Dios, si no estamos siendo examinados por Él, entonces sacamos esa viga y podemos ver. Y el Señor dijo en este mismo sermón, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será bueno. Si tu ojo es malo, todo lo que hagas va a ser malo. Incluso dice que guardarte de los falsos profetas. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar ante la advertencia de Jesús? ¿Seguiremos con los ojos cerrados, comiéndonos todo lo que nos ponen ahí? ¿No? Que eso trae la etiqueta de sana doctrina, véngase para acá. Sin preguntar, se congrega, no se congrega, etcétera. No, todo véngase. Sana doctrina, hasta acá. ¿Seguiremos haciendo eso o haremos la voluntad de Dios? Aquí el llamado, mis hermanos, no es para los que están caminando en este camino. El llamado no es a estar buscando y este no. No. El llamado es guardaos. Otro de los significados de esta palabra proseco, guardaos en el griego, es asirse, es aferrarse. Entonces, cuanto más aferrado esté yo a la palabra, más voy a tener los elementos
para guardarme de los falsos profetas. Porque vienen. La próxima semana vamos a ver un poco de esto. En el momento en el cual Jesús ascendió a los cielos, cuando descendió el Espíritu Santo, comenzaron los postreros días, los últimos días. En cualquier momento puede venir el Señor. Hay quienes utilizan esto y dicen, ya viene el Señor, y nada más están inquietando a las personas para venderles sus libros, venderles sus CDs, ganar views en su canal de YouTube y monetizar. Pero mis hermanos, una realidad es esta, la realidad de que en esos últimos tiempos, iban a entrar lobos con vestido de oveja. Pero si estamos aferrados a Cristo y a su palabra, podremos estar seguros y podremos estar con los elementos necesarios haciendo su voluntad. Le invito a que se ponga de pie. Porque quizás todavía no llegue el momento de prueba para tu vida, o quizás haya cosas que necesites evaluar y pensar acerca de quién escucho, a quién sigo y hacia dónde me está llevando, pero tal vez la confrontación sea para nosotros mismos. A lo mejor no hay un camino que yo estoy caminando, que es el camino de la voluntad de Dios, sino estoy por mi propio camino. Bueno, el Señor nos sigue dando la oportunidad de rectificar y de ir hacia donde su voluntad está guiando. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú nos das los elementos necesarios para guardarnos de los falsos profetas, para guardarnos de esas voces que nos apartan de la sujeción a tu voluntad, de la sujeción a lo que tú has dejado revelado en tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu plan perfecto, en tu precioso plan, tú pensaste en una iglesia local, formada por otros creyentes que tienen el mismo objetivo de ser santificados, de ser discipulados y formados a tu imagen. Gracias, Señor. Estoy dispuesto a obedecerte y así ser pastoreado, ser guiado, ser santificado. Habla con el Señor, mi hermano. El Señor ha hablado abundantemente el día de hoy y creo que hay suficiente material para que cada uno de nosotros reflexionemos y nos pongamos a cuentas con el Señor. Gracias.